Buenas, buenas. Tercer video de hoy, 3 de marzo, 6:46 de la tarde. ¿Ustedes no sienten como que hace calor y hace frío al mismo tiempo? Bueno, será la gripe, no sé. Vamos a ver. Este video también trataré que sea lo más corto posible. Trata sobre unas preguntas que le hicieron a doña Pilar Cisneros sobre la posibilidad de que Rodrigo Arias se lance para su cuarto año como presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces vamos a revisar y luego hacer algunos comentarios puntuales sobre lo que indicó doña Pilar referente a este tema. Así que, de antemano, pues ahí los comentarios. ¿Qué les parece sobre esa posibilidad? ¿Qué opinión tienen sobre la posibilidad de que el diputado Rodrigo Arias se lance ahora para su último año o cuarto año como presidente de la Asamblea Legislativa? Y vamos a ver qué indica doña Pilar al respecto. Doña Pilar, en paralelo, pasando de tema, con respecto a la posible reelección ya por 4 años, ya sería, ¿verdad? El presidente legislativo Rodrigo Arias Sánchez, ¿el oficialismo lo va a apoyar? Si sabe contar, que no cuente con nosotros. No lo vamos a apoyar. ¿Por qué? A ver, costarricenses y a ver diputados que tienen en sus manos a quién van a reelegir. ¿Qué clase de desempeño ha tenido Rodrigo Arias Sánchez? O sea, ha sabido conducir bien la Asamblea, ha promovido el orden, el respeto y la eficiencia de la Asamblea Legislativa. No, no y no. Ya dio la leche que tiene que dar 3 años seguidos. Está mal de salud. El año pasado estuvo incapacitado no sé cuántos meses porque tuvo 2 neumonías. Y vamos a seguir en esos. Francamente le digo que a mí me parece increíble que haya diputados que lo puedan apoyar. No, señor. Ahí quedan 56 diputados que pueden hacer un papel bueno. Va a ser un año sumamente difícil, con una campaña sumamente dura, y se necesita a alguien que tenga los pantalones bien amarrados para poner orden en el Congreso. ¿Y los tiene bien amarrados Rodrigo Arias Sánchez? Hasta el momento no. Entonces, no sé. Francamente, yo no sé. Sí sé, he recibido información de que ya por debajo don Rodrigo anda buscando los votos. Obviamente, a mí ni siquiera me ha buscado. Y yo creo que no me va a buscar porque definitivamente no me va a encontrar en ese sentido. Doña Pilar, incluso ya nos hemos dado cuenta, porque en un sector de la prensa ya ha salido sobre las negociaciones o tal vez reuniones que ya han hablado diversas fracciones como la de la Unidad Social Cristiana, doña Pilar. Entonces sí están ya avanzando este tipo de acercamientos para ver si se reelige o no por 4 años. A ver, a mí no me cabe ninguna duda que él quiere. Él quiere llevarse la medallita de decir, igual que Francisco Antonio Pacheco, me quedé 4 años como presidente del Congreso. Pero para mí no es ninguna medalla, Javier. Para mí él se llevaría una medalla si hubiese sido capaz de manejar el Congreso como tenía que ser. Pero no ha sido capaz. Y si no ha sido capaz los 3 primeros años, ¿qué nos hace pensar que el último año sí? Que va a ser el año más difícil, con una campaña política abierta y con todo el ambiente político enrarecido, violento, etcétera, porque cada uno de los sectores políticos representados en la Asamblea van a jalar para su saco. A ver, si no fue capaz de hacerlo en tiempo de paz, ¿va a ser capaz de hacerlo en tiempo de guerra? No, señor. Pilar, incluso una auditoría interna señala que le critica y piden que excluya al cafetín para el conteo del quórum o la asistencia a los diputados. Una decisión de Rodrigo Arias cuando se reeligió por 3er año, incluso aperturar las comisiones plenas, doña Pilar. ¿Qué opina esta decisión de la auditoría interna que cierran el cafetín, una decisión de Rodrigo Arias? Totalmente de acuerdo. A ver, yo estoy de acuerdo con que el cafetín no debe ser quórum. Estoy de acuerdo con que es una alcahuetería que le den a los diputados bocadillos todos los días con gasto millonario. Estoy en total desacuerdo con que el Congreso tenga que pagarle las suscripciones a diputados que ganan 4 millones de colones al mes. ¿Sabe qué? Es una vergüenza, es una afrenta contra la gente que nos está viendo, que paga sus impuestos, que vean cómo se gastan los impuestos. Es una afrenta para la gente el tiempo que se gasta, la cantidad de veces que se rompe el quórum. Y él no ha sido capaz de poner orden, no ha sido capaz de entusiasmar a los diputados para trabajar con el ímpetu, el ánimo, la seriedad y la responsabilidad que este país se merece. Entonces, ¿a cuente qué? ¿Cuál es? Deme una sola razón por la cual deberíamos reelegir a Rodrigo Arias Sánchez. Una. Yo no encuentro ninguna. Así que si sabe contar, con la fracción oficialista no va a contar. ¿Y usted cree que él ha podido moderar el debate, doña Pilar, que incluso hasta no le quitó el micrófono a usted? A mí me quita el micrófono, no me trata igual como todos los demás, permite
permite que los diputados abusen del uso de la palabra por el orden, señor presidente, por el orden. Les da la palabra por el orden cuando sabe que eso no tiene nada que ver por el orden, es por el desorden. Como yo siempre se lo digo, sí, por el orden, y yo le digo ahí, por el desorden, señor presidente, igual no le importa y lo da. Entonces, a ver, ya sabemos qué es lo que él es capaz de hacer y qué es lo que él es incapaz de hacer. Y ha sido incapaz de poner orden, incapaz de motivar a los diputados para actuar, incapaz de hacer que la agenda funcione, incapaz de muchas cosas. Entonces, yo la verdad es que no le veo, como le digo, Javier, y se lo digo mirándole los ojos a los costarricenses y a usted, ¿cuál es el mérito que haría que él pudiera quedarse un año más? No, señor, para nada. Doña Pilar, estaremos atentos al primero. Muy bien, nuevamente reconocer la rapidez, la eficiencia y la eficacia de Javier Paniagua de Trivisión por conseguir las entrevistas así. O sea, repito, él debe tener una tienda de campaña o algo parecido ahí dentro de la Asamblea Legislativa porque siempre está al tanto de todo lo que sucede. Vamos a ver, puntualmente. Primero, don Rodrigo Arias no está bien de salud y eso ya se nota. Se nota no solamente por lo que ha sucedido en el último año, las ausencias que tuvo a causa de su salud, sino que incluso se nota cuando él abre la sesión del plenario, ¿verdad? Cuando todos se reúnen, está en el control político y luego se va. A veces regresa, a veces no. A veces continúa presidiendo la diputada Brown de Nueva República o a veces Carlos Felipe García. Entonces, ¿hasta qué punto la salud le permite a Rodrigo Arias enfrentarse a un cuarto periodo como presidente de la Asamblea Legislativa? Y eso afecta un poco. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su forma de presidir la Asamblea Legislativa. Entonces, no hay como un estilo dominante o predominante, más bien, a la hora de administrar las participaciones y de controlar, ¿verdad? De alguna manera los discursos que hay dentro de la Asamblea. Entonces, en ocasiones ha pasado, y yo lo he visto personalmente, que de repente hay discursos muy fuertes, muy encendidos, rayando a veces en las ofensas, por ejemplo, hacia la parte oficialista, y en ese momento no está Rodrigo Arias, está Carlos Felipe García o está la diputada Brown, que no me acuerdo el apellido, el nombre, perdón, de la diputada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de repente, cuando ya terminan de hablar, qué sé yo, lo del Frente Amplio y lo del PLP, llega Rodrigo Arias, se reincorpora, doña Pilar se levanta, va a comenzar a contestar y la calla. Y le dice, no, 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 diputada, que respeto, etcétera. Y entonces no hay un trato igualitario. Hay desconocimiento del contexto, cómo se desarrolló la discusión y como que no hay una política establecida sobre cómo se va a regular esa dinámica dentro del Congreso, principalmente que se aplique de manera igualitaria. Entonces, principalmente creo que el tema de la salud es algo que se debería tomar muy en cuenta para ver si el diputado Rodrigo Arias puede seguir siendo presidente de la Asamblea Legislativa y cuánto aporta o deja de aportar el hecho de que continúe como presidente, porque ya lleva 3 años seguidos, sería para el cuarto año. Doña Pilar indica, va a ser un año muy difícil, un año preelectoral que va a estar cargado de situaciones sumamente tensas. Y ¿qué se necesita? Una persona que tenga carácter, una persona que tenga fuerza, ¿ok? Una persona que sea ágil para detectar lo que está pasando en ese momento y tratar de controlar justamente el ritmo de la asamblea para que sea productiva, ¿ok? Y sobre todo que tenga dinamismo, que tenga ese liderazgo y ese carácter para poner a trabajar a la asamblea más rápido desde las coordinaciones en las jefaturas de fracción hasta la administración propia del plenario. Luego, doña Pilar indica de que no ha regulado el debate, ¿verdad? Y que no hay un trato igualitario en ocasiones. Y es justamente el ejemplo que estaba poniendo. Voy a poner otro ejemplo. En alguna oportunidad, doña Pilar se refirió al Frente Amplio como la fracción de la esquina y los amarillos, dijo los amarillos. De alguna manera, y esto lo había comentado en otro video, de alguna manera, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, entendió de que ser una alusión. Y al ser una alusión,
le dio la palabra por 2 minutos a cada uno de los 5 diputados del Frente Amplio. A cada uno. ¿Ok? Y luego de eso le dio la palabra, creo que fue por alusión a doña Pilar por 2 minutos. O sea, doña Pilar, 2 minutos, con sus 2 minutos se tuvo que enfrentar a 10 minutos de una alusión que no se había hecho con nombres y apellidos, a 5 diputados. Otro ejemplo, en ese momento no estaba Rodrigo Arias, si no me equivoco, pero cuando la diputada Sofía Guillén le dijo a doña Pilar de que tenía lo que llevaba podrido por dentro, etcétera, como con mucha bilis, porque de otra manera no se puede explicar. Por más de que se le había frenado la primera vez fue Carlos Felipe García del PUSC, quien estaba presidiendo en ese momento. Por más que se le trató de frenar, ella continuó con ese discurso. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto se ha establecido un liderazgo desde la presidencia de la Asamblea Legislativa para controlar, mitigar y administrar ese tipo de dinámicas dentro del plenario para controlar eso y al mismo tiempo hacer posible que el plenario sea más productivo? ¿Qué es lo que necesitamos? Que sea más productivo. Hay diputados que hablan por minutos, de minutos, de minutos, solamente porque tienen tiempo. ¿Ok? Entonces, como les dieron 10 minutos, hablan 10 minutos. Y lo que dijeron en esos 10 minutos, yo lo he visto, se podría resumir en 30 segundos. Y ahorramos plata. ¿Ok? Pero bueno. ¿Qué más dijo doña Pilar? La auditoría de la Asamblea Legislativa indicó que esa medida que tomó Rodrigo Arias de que el cafetín, que es una salita que está a la par del plenario, se considerara como parte del quórum. Es decir, que habían diputados en el plenario, pero habían unos cuantos en el cafetín y mientras estuvieran ahí se podía considerar de que era parte del quórum. ¿Qué tan conectados están las personas que están en el cafetín, los diputados que están en el cafetín, con la discusión que hay dentro del plenario? ¿Cuál es esa conexión realmente? Entonces, a la hora de votar, si cierran las puertas y votan con los que están adentro. Eso no tiene ningún sentido. Eso es como tan sencillo, como que si yo tengo un aula con un montón de estudiantes y salen a cada rato, entonces voy a decir, bueno, el aula va a ser el aula más el pasillo. Entonces, los estudiantes van a estar en clase si están en el aula o en el pasillo. Nada que ver. ¿Ok? O sea, nada más que agregar sobre eso. El tema de los bocadillos. Yo tengo una opinión con eso. Las personas que ganan el salario mínimo, 300 algo, 400 y algo de 1.000 de colones, tienen ese beneficio de tener bocadillos, café, frutita y ese tipo de cosas en las empresas, ¿no? ¿Verdad? ¿Y por qué las personas que ganan 4 millones de colones sí tienen ese privilegio? Porque están trabajando ahí por muchas horas. Todos trabajan muchas horas, ¿o no? O sea, son gastos innecesarios. Ahora, tienen plata suficiente los diputados como para tener no solamente una cafetería, un montón de cafeterías ahí pequeñitas dentro de la asamblea para que ellos decían a quién le compran y se genere empleo con eso. ¿Ok? Porque tiene que ser un catering service para los diputados todos los días. Y habría que calcular cuánto se está pagando por eso y cuánto se está perdiendo. Eso habría que calcularlo, eso habría que verlo desde la auditoría. ¿Sabe por qué? Porque rara vez yo veo el plenario lleno. 38 diputados, 40 diputados, 42 diputados y el resto son 57. Ahí faltan de 15 a 17 diputados todos los días. O sea, yo no entiendo para dónde se van. Ese tema de que pueden ejercer sus profesiones de forma liberal también, lo que hace es que los desconecta completamente de la asamblea. Entonces están a medias de diputados y eso, para eso no se les eligió. Se les eligió para que estuvieran ahí trabajando. Así de sencillo, ¿ok? Y un puntito más, un asterisco ahí al pie de la página. Yo creo que quienes son diputados y tienen el deseo de aspirar a la presidencia deberían renunciar a su curul y dedicarse a hacer su campaña. ¿Por qué? Porque están utilizando muchos de ellos tiempo de diputados para hacer campaña, tiempo de diputados para recibir a medios de comunicación y hablar sobre temas de campaña,
Para eso no se les está pagando. Se les está pagando para que trabajen de diputados, no de candidatos. Pero bueno, vamos a ver. No soy yo quien decide. Lo de las suscripciones a algunos periódicos, creo que son La Nación y Semanario Universidad. No sé si alguno adicional. Pero a ver, hay patadas o hay para todos, dicen, ¿verdad? Entonces, si se van a suscribir a los medios de comunicación, que se suscriban a todos o a ninguno. Ahora, con lo que ganan, ¿por qué no hacen una suscripción? Así de sencillo. Una suscripción digital y pueden tener acceso a todos los medios que quieran, pero ¿por qué sesgar a uno o dos o tres medios de comunicación nada más? Hay 200, más de 200 medios de comunicación y solamente se quiere limitar el conocimiento de las noticias por medio de uno, dos o tres. O sea, eso para mí es un absurdo rayando en lo ridículo, ¿ok? Seguimos. Que se necesita una persona ejecutiva y de carácter, que motive, dice doña Pilar. Pues efectivamente, para la Asamblea Legislativa se necesita una persona que motive a los diputados, que jale a los diputados, que le jale las orejas a los diputados también cuando están perdiendo tiempo, cuando no están trabajando correctamente. Una persona dinámica, una persona ejecutiva, una persona de carácter, ¿ok? Y no digo que Rodrigo Arias no lo sea. Eso lo dirán ustedes. Pero yo creo que solo el hecho de su salud le impide poder cumplir con una aspiración y un deseo en ese perfil de persona que uno quisiera para la presidencia de la Asamblea Legislativa. Em, y doña Pilar lanza una pregunta que es, y se la lanzo a ustedes. ¿Cuál es el mérito de Rodrigo Arias para quedarse un año más como presidente de la Asamblea Legislativa? Y yo agrego una pregunta adicional. Si pueden contestar las dos, sería buenísimo. ¿Ok? ¿Será que de repente, para ciertas esferas políticas, no se imaginan ver a un Arias como un diputado, entre comillas, normal? Es decir, que no presida la Asamblea. ¿Será que va por ese camino? No sabemos qué va a pasar. De aquí a cuando elijan en mayo, si no me equivoco, pueden pasar muchas cosas, pero lo cierto es que en este momento ya se están negociando los votos para que Rodrigo Arias sea nuevamente, por cuarto año consecutivo, quinela completa, bingo completo, presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Muchísimas gracias.